Luxaciones o dislocaciones. Una dislocación es un tipo de lesión músculo-esquelética que se forma cuando dos huesos de una misma articulación se separan de manera total o parcial. Si sucede la última situación, se denomina subluxación. En caso de que el hueso atraviese la piel, se llama luxación externa o expuesta, mientras que si no, se conoce como dislocación cerrada. Para reducir y alinear la luxación, esta debe ser tratada por el médico con tratamientos mecánicos o cirugías especiales, aunque en algunos pacientes la lesión entra en remisión de forma natural. Entre los síntomas más recurrentes se encuentra el dolor, deformidad interna y aumento del tamaño articular. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de sufrir una luxación? Existen diferentes factores de riesgo o causas que pueden originar una luxación. A continuación te mostramos las más recurrentes. Movimientos bruscos. Cualquier tipo de movimiento que se realiza de forma rápida puede provocar que los ligamentos que soportan los huesos no estén preparados, generando así el desplazamiento de los mismos. Los hombros son los que más sufren de estos factores. Falta de calentamiento previo. Antes de realizar una actividad, es necesario calentar la estructura músculo-tendinosa para no sufrir de lesiones que pueden afectar la falta de unión de dos huesos. Las rodillas y los tobillos son propensos a lesionarse por esta razón. Traumatismos. Los golpes y las caídas pueden provocar el desplazamiento de forma parcial o total de los huesos. Sobrepeso corporal. La exigencia que reciben las articulaciones cuando una persona presenta obesidad aumentan las probabilidades de sufrir dislocaciones en la cadera, rodilla y tobillo. Inactividad física. El sedentarismo o la falta de actividad de forma constante provocan que el cuerpo se acostumbre a una determinada posición. Si por algún motivo el paciente desea realizar movimientos a los que no está acostumbrado, puede provocar una luxación. Enfermedades articulares previas. La artrosis es un factor de riesgo importante que puede producir luxaciones debido al desgaste de los cartílagos articulares que hay entre los dos huesos de la articulación. Edad del paciente. Si bien las luxaciones pueden aparecer en cualquier edad, es común encontrar este tipo de lesiones en personas que pierden la fortaleza muscular, lo cual provoca un debilitamiento en la zona articular. Osteofitos. La aparición de espolones óseos o sobrehuesos en la articulación pueden aumentar el riesgo de desplazar a los tejidos óseos, provocando una dislocación por inflexión generado por una palanca antinatural. Predisposición del paciente. Muchas personas, debido a su propia anatomía, tienen mayor predisposición de sufrir esta lesión debido, en algunos casos, a la excesiva elasticidad de los ligamentos que recubren las articulaciones. Principales signos y síntomas que nos advierten que tenemos una dislocación articular. Los signos y síntomas que pueden advertir la presencia de una luxación en una articulación son: enrojecimiento. Se provoca una acumulación de sangre en la zona afectada cuando existe una dislocación, por lo que lleva a la aparición de moretones o piel de color rojizo. Rigidez en la articulación. Es uno de los principales síntomas que tiene una dislocación debido a la imposibilidad que poseen las bursas del cuerpo articular de amortiguar los movimientos. Dolor continuado. Al existir un desplazamiento parcial o total de los huesos, presiona sobre las raíces nerviosas, generando un dolor inmediato desde el momento de la lesión. En algunos casos provoca dolor de cabeza y mareos. Parestesia. El entumecimiento y el hormigueo también son síntomas notorios en las luxaciones. Esto se genera debido a la falta de irrigación sanguínea de forma normal en la zona afectada. Debilidad. Al no existir contacto entre los dos huesos, provoca que los músculos, tendones y ligamentos estén fuera de lugar para realizar el trabajo de forma correcta. Esto conlleva a la debilidad a la hora de llevar a cabo actividades cotidianas. Deformidad notoria.
La separación de dos huesos provoca nódulos o bultos muy visibles en la articulación lesionada. Inflamación. La hinchazón articular también se produce por la acumulación de sangre que es enviada por el sistema autoinmune para que las células inmunológicas traten de sanar la lesión. ¿Qué métodos de primeros auxilios hay para tratar una luxación? Es importante aclarar que no todos los casos de emergencia son iguales. Si existen politraumatismos severos producidos por un accidente de tráfico o por una caída de una altura considerable, es conveniente llamar a emergencia médica para no provocar otras lesiones. Pero si estás al frente de una situación más leve, deberás realizar en el paciente traumatizado los siguientes pasos de primeros auxilios. Inmovilizar la articulación para el traslado. No hay que perder el objetivo de esta tarea, ya que es la atención médica del paciente traumatizado. Por tal motivo, la articulación puede ser total o parcial, siendo recomendada esta última, ya que no se usa férulas o ropas compresivas especiales. Fijar el cuerpo articular. Se debe utilizar una venda limpia que sujete lo mejor posible con una presión adecuada, ambas partes de la articulación. Es recomendable utilizar una camilla o una superficie lo más plana y robusta posible si la lesión se encuentra en los miembros inferiores para lograr el reposo absoluto de la articulación. Mantener el reposo en todo momento. Antes y después de la intervención médica, es importante que la zona afectada se mantenga inmovilizada y en reposo absoluto. Esto evitará lesiones y complicaciones futuras debido a que el cuerpo articular no realizará ningún esfuerzo. Es importante aclarar que la aplicación de ungüentos, pomadas y el consumo de fármacos antes del diagnóstico médico no es recomendable en ninguna situación. ¿Qué métodos de prevención son los más efectivos para evitar una dislocación de un hueso? Para evitar una dislocación entre dos huesos, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos. Evita realizar actividades de alto riesgo. Los deportes de contacto y las actividades manuales que se llevan a cabo por medio de movimientos repetitivos pueden provocar estrés en las articulaciones, lo cual implicará una luxación. Si por algún motivo decides realizar estas prácticas deportivas, procura hacerlo con ropa compresiva de protección. Realiza calentamientos previos. Para evitar dislocaciones, contracturas y esguinces, es necesario practicar ejercicios precompetitivos para acostumbrar a la estructura ósea muscular a realizar la actividad. Procura no hacer movimientos bruscos. No te olvides que esta es una de las principales causas de la aparición de lesiones en las articulaciones. Si vas a viajar en motocicleta o en bicicleta, evita las caídas y procura mantener protegidas, en especial las articulaciones del hombro, rodilla y tobillo. Elige realizar ejercicios de forma habitual para no caer en el sedentarismo y la obesidad, y así mejorar tu calidad de vida de forma general. Incorpora a tu alimentación comidas ricas en calcio y evita las grasas saturadas. Además, restringe los alimentos que produzcan exceso de ácido úrico. De esta manera, mantendrás los huesos y los cartílagos en perfecto estado, evitando la aparición de microcristales que pueden funcionar como palanca entre dos huesos, lo cual generará una luxación. Visita con frecuencia al médico si tienes alguna enfermedad ósea degenerativa o una dolencia articular para poder tener un diagnóstico más específico. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.